El cielo invernal sobre Siberia nunca fue amistoso. Especialmente para alguien como yo. Me llamo Gleb Nesterov. Tengo 37 años. Y los últimos 15 los he pasado en la cabina de aviones de transporte. Máquinas pesadas, capaces de llevar en sus entrañas cargas de las que es mejor no hablar. El An-124. Ruslan es mi casa. O mejor dicho, lo era hasta hoy. El vuelo Khabarovsk-Krasnoyarsk parecía normal. Rutinario. Tan predecible como miles de otros. Preparación previa al vuelo. Revisión de los sistemas. Informe al equipo. Éramos 6. Yo como comandante de la aeronave, el segundo piloto Marat, el ingeniero de vuelo Timur, el navegante Benjamin y 2 técnicos, Stanislav y Rodion. Transportábamos equipos industriales para los petroleros, 20 toneladas de carga, bien asegurada en el compartimento de carga. La temperatura exterior es de menos 42 grados, dijo Marat, revisando los sensores. Será divertido si tenemos que hacer un aterrizaje de emergencia. No seas cenizo, gruñí, aunque yo mismo siempre repasaba mentalmente los escenarios de emergencia antes de cada vuelo. Despegamos a las 6 de la mañana. El sol aún no había salido, pero su pálida luz ya empezaba a filtrarse entre las espesas nubes. Bajo nosotros se extendía la interminable taiga, una alfombra verde oscuro salpicada de nieve. Hermosa, si se mira desde una altura de 4000 metros. Aterradora, si uno piensa en lo que hay ahí abajo. Tiempo estimado de llegada 3 horas y 20 minutos, dijo Benjamin, trazando la ruta. El tiempo en Krasnoyarsk es despejado, la visibilidad buena. Las 2 primeras horas de vuelo transcurrieron tranquilamente. Volábamos a velocidad de crucero, el piloto automático mantenía el rumbo, los sistemas a bordo funcionaban con normalidad. Incluso tuve tiempo de tomarme un café del termo y cruzar un par de palabras con Marat sobre las próximas vacaciones. Él iba a Tailandia con su familia, y yo planeaba, por fin, ponerme con las reformas del piso. La primera señal de alarma sonó 2 horas y 15 minutos después del despegue. El indicador de presión de aceite en el tercer motor comenzó a mostrar valores críticos. «Comandante, tenemos problemas con el tercer motor», informó Timur, sentado frente al panel del ingeniero de vuelo. «Lo veo. ¿Cuáles son los indicadores?» «La presión está bajando, la temperatura subiendo. Posiblemente una fuga». Empezamos el procedimiento de diagnóstico estándar. No pasa nada, el Ruslan puede volar con 3 motores. Pero 5 minutos después, la situación empeoró. «El cuarto también falla», dijo Timur, y en su voz se notaba la inquietud. «Contacta con el controlador», ordené a Marat. «Informa de la situación y solicita el aeródromo más cercano para un aterrizaje de emergencia». Marat asintió y empezó a transmitir el mensaje. Pero en ese momento, el avión se sacudió y se oyó un golpe sordo. El tercer motor se paró por completo. «El tercero ha fallado», constató Timur. «El cuarto está en las últimas». «Damos la vuelta de 180 grados», decidí. «Intentaremos llegar hasta Bratsk». Iniciamos la maniobra, pero el destino dispuso otra cosa. 2 minutos después del giro, falló también el cuarto motor. El avión empezó a perder altura. «Comandante, el primero y el segundo también son inestables», informó Timur. «Parece un fallo del sistema». «O un sabotaje», murmuró Marat tan bajo que solo yo le oí. No tuve tiempo de responder. El primer motor se paró y el avión se inclinó bruscamente hacia la izquierda. Se activaron los sistemas de emergencia. La cabina se llenó de un estridente sonido de sirenas. «Mayday, Mayday, Mayday», gritaba Marat por la radio. «Aeronave 6379, fallo de todos los motores, perdemos altura, coordenadas». No pudo terminar. El segundo motor explotó y los fragmentos de la turbina perforaron el revestimiento de la cabina. A Marat literalmente lo sacaron de su asiento. La sangre salpicó el panel de instrumentos.
Supe que estaba muerto incluso antes de que su cuerpo cayera al suelo de la cabina. «¡Abróchense los cinturones!», grité, intentando sujetar el timón. «¡Prepárense para un aterrizaje de emergencia!». El avión caía. 3000 metros. 2500. 2000. Intentaba nivelarlo usando los flaps y los elevadores, pero sin la potencia de los motores era casi imposible. Nos dirigíamos hacia el suelo a una velocidad de más de 300 kilómetros por hora. «¡Agarraos!», grité, cuando las copas de los árboles aparecieron justo delante de nosotros. El impacto fue terrible. El morro del avión se estrelló contra el suelo y la máquina empezó a dar vueltas, rompiendo los árboles como cerillas. Me lanzaron contra el panel de instrumentos. Los cinturones de seguridad se clavaron en mi cuerpo. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es el sonido del metal desgarrándose y los gritos de mis compañeros. Recobré la consciencia por el frío, un frío penetrante, implacable, que se filtraba bajo la ropa y parecía llegar hasta los huesos. Al abrir los ojos, no entendí enseguida dónde estaba. Alrededor había nieve, árboles cubiertos de escarcha y escombros. Escombros de metal por todas partes, esparcidos a cientos de metros. El Ruslan se había partido en varios pedazos. La cabina, donde me encontraba, se había separado del fuselaje principal y debía haber volado un centenar de metros antes de estrellarse contra la ladera nevada. Todavía estaba sujeto al asiento del piloto, que por alguna razón milagrosa había permanecido en su sitio. El dolor llegó en una ola cuando intenté moverme. Las costillas, el brazo izquierdo, la cabeza, todo ardía como fuego, pero estaba vivo. Y, a juzgar por mi capacidad de movimiento, no parecía haber fracturas graves. Desabroché los cinturones con dificultad e intenté ponerme de pie. La cabeza me dio vueltas y vomité directamente sobre el salpicadero. Conmoción cerebral, sin duda. Agarrándome al asiento, miré a mi alrededor. Marat yacía en el suelo de la cabina. Su cuerpo estaba destrozado hasta ser irreconocible. Benjamín seguía sujeto a su asiento, pero su cabeza colgaba en un ángulo antinatural, el cuello roto. «¡Timur!», llamé, pero la voz se me quebró en un graznido. «¡Stanislav! ¡Rodión!». Silencio. Solo el viento silbaba entre las ventanas rotas de la cabina. Debía encontrar al resto de la tripulación. Quizá alguien más hubiera sobrevivido. Reuniendo todas mis fuerzas, salí de la cabina a través de una brecha en el lado derecho. El frío golpeó con renovada intensidad, y me di cuenta de que mi chaqueta de vuelo estaba rota en varios sitios. El termómetro de mi reloj marcaba 41 grados bajo cero. La parte principal del fuselaje yacía a unos 200 metros de la cabina. Me arrastré hasta allí, hundiéndome hasta las rodillas en la nieve. Cada paso hacía que me doliera todo el cuerpo, pero me obligaba a seguir avanzando. Si me detenía, me congelaría. Lo que vi al acercarme a la parte principal del avión no dejaba lugar a esperanzas. El fuselaje estaba partido por la mitad, la bodega de carga destrozada y los contenedores con el equipo esparcidos por toda la explanada. Parte de los restos ardían y un humo negro se elevaba hacia el cielo gris. Encontré a Timur cerca de la cola. Aún estaba vivo, pero apenas respiraba. Sus piernas estaban atrapadas bajo un fragmento del tren de aterrizaje y de una herida en el abdomen manaba sangre. «Gleb», susurró cuando me arrodillé a su lado. «¿Qué ha pasado?». «Nos hemos estrellado, Timur. Aguanta, voy a sacarte de aquí». Intenté mover el fragmento, pero era demasiado pesado. Timur gimió de dolor. «No hace falta», dijo. «Siento una hemorragia interna. No me queda mucho». «¡No digas eso!». Volví a intentar levantar la estructura metálica, pero fue en vano. «Escucha». Timur me agarró de la mano. Sus dedos estaban helados. «Encuentra el botiquín. Morfina. Por favor». Comprendí lo que me pedía. Asintiendo, corrí a buscar el kit de emergencia.
Debía de estar en algún lugar de la cola. Tras unos minutos de búsqueda febril, lo encontré bajo los restos de un asiento. Al regresar junto a Timur, vi que ya no respiraba. Sus ojos estaban abiertos y miraban al cielo gris. Cerré sus ojos y me senté a su lado, sintiendo cómo la desesperación me invadía. 5 personas. 5 de mis compañeros habían muerto. Y yo me había quedado solo en medio de la taiga siberiana, con 40 grados bajo cero, a cientos de kilómetros del asentamiento más cercano. Encontré a Stanislav y Rodion en la bodega de carga. Habían muerto al instante cuando los contenedores se soltaron de sus amarres durante el impacto. No me detuve mucho tiempo a mirar sus cuerpos. De vuelta a los restos en llamas, intenté calentarme junto al fuego, pero sabía que era una solución temporal. El fuego pronto se extinguiría y la noche no había hecho más que empezar. Tenía que encontrar un refugio y ropa más abrigada. En el kit de emergencia que había encontrado, había un botiquín, una pistola de señales con 6 bengalas, una brújula, un mapa de la zona y algo de comida. 3 chocolatinas y un paquete de frutos secos. No era mucho para alguien que se había encontrado en medio de la taiga salvaje en invierno. Examiné el mapa. Si las coordenadas que había memorizado antes del accidente eran correctas, estábamos a unos 200 kilómetros del pueblo más cercano. Severny. 200 kilómetros andando por la taiga nevada, con una temperatura de 40 grados bajo cero. Parecía una tarea imposible. Pero no tenía otra opción. Permanecer en el lugar del accidente significaba una muerte segura. Los equipos de rescate, por supuesto, nos buscarían, pero en un lugar tan remoto eso podría llevar días, si no semanas. Y yo no tenía ni comida ni un refugio decente para aguantar tanto tiempo. Decidí esperar al amanecer y ponerme en marcha. Mientras tanto, tenía que prepararme. Buscando entre los restos, encontré varias cosas intactas. Un termo con restos de café, una linterna, un cuchillo que Stanislav siempre llevaba consigo y, lo más importante, una chaqueta de repuesto de Rodion. Me quedaba un poco grande, pero ahora eso no importaba. Pasé la noche en una parte relativamente intacta del fuselaje, envuelto en la chaqueta e intentando conservar el calor. No pude dormir. Los rostros de mis compañeros fallecidos estaban ante mis ojos. Sus voces resonaban en mis oídos. Repasé el momento del accidente una y otra vez, tratando de entender qué había salido mal. ¿Por qué habían fallado los 4 motores? Parecía una coincidencia increíble. Cuando los primeros rayos de sol se abrieron paso entre las nubes, ya estaba en pie. El dolor en las costillas no había remitido, pero era soportable. El brazo izquierdo se movía con dificultad, probablemente una contusión grave o una fisura. La cabeza aún me daba vueltas, pero las náuseas habían desaparecido. Reuní todo lo que podía ser útil en el camino: el kit de emergencia, el cuchillo, la linterna, el termo. Con los restos de los contenedores construí algo parecido a un trineo para no tener que llevarlo todo en las manos. Luego, consultando la brújula y el mapa, determiné la dirección noroeste, donde debía estar el pueblo de Severny. Antes de irme, eché un último vistazo al lugar del accidente. 5 de mis compañeros se quedarían aquí para siempre. No podía enterrarlos. La tierra estaba helada hasta los cimientos. Pero me prometí a mí mismo que sobreviviría y les contaría a sus familias sus últimos momentos. Adiós, amigos, dije, mirando los restos del avión. Volveré por vosotros. Y con esas palabras, emprendí el camino. 200 kilómetros a través de la taiga siberiana. 200 kilómetros de lucha por la vida. La nieve crujía bajo mis pies, como si miles de diminutos cristales se rompieran con cada paso que daba. El aliento escapaba en nubes de vapor que se congelaban al instante en mi barba, transformándose en escarcha. Llevaba caminando 4 horas y el sol se había alzado ya sobre el horizonte, pero su luz era tenue y sin vida, incapaz de calentar la tierra congelada. La taiga que me rodeaba
Era a la vez hermosa e intimidante. Altos pinos y abetos, cubiertos de nieve, se alzaban como silenciosos centinelas. Sus ramas, cargadas con el manto blanco, a veces dejaban caer su peso, y entonces se oía un suave susurro, el único sonido en este reino de silencio. Me movía despacio, economizando fuerzas. Un trineo con provisiones tirado por mí dejaba una larga huella en la nieve. Intentaba ir recto, guiándome por la brújula, pero el denso bosque a menudo me obligaba a desviarme del rumbo. Hacia el mediodía hice una breve parada. Las piernas me zumbaban de cansancio, los pulmones me ardían por el aire frío. Me permití un pequeño sorbo de café caliente del termo y media chocolatina. Tenía que racionar la comida el mayor tiempo posible. Sentado en un tronco caído, saqué el mapa e intenté determinar mi ubicación. Según mis cálculos, había recorrido unos 10 kilómetros. Era menos de lo que esperaba, pero considerando las condiciones, no era un mal resultado. Si podía mantener este ritmo, llegaría a Severny aproximadamente en 20 días. 20 días en la taiga. Sonaba a sentencia de muerte, pero no podía permitirme tener esos pensamientos. Tenía que sobrevivir. Tenía que contar lo que le había pasado a nuestro avión. Tenía que volver con Anya y la pequeña Vasilisa. Anya. Al pensar en mi mujer, el corazón se me encogió. ¿Qué estará sintiendo ahora? Seguro que ya sabe lo del accidente. Estará sentada frente al televisor, esperando noticias sobre la operación de búsqueda y rescate, esperando que yo esté vivo. Saqué del bolsillo interior de mi chaqueta una pequeña fotografía. En ella estábamos los tres, Anya, Vasilisa y yo. La foto la hicimos el verano pasado en la dacha. Sonreímos, felices y despreocupados. Vasilisa tiene 4 años en la foto y sostiene un enorme girasol que ella misma cultivó. Volveré con vosotras, susurré, mirando la fotografía. Lo prometo. Guardé la foto de nuevo en el bolsillo, me levanté y continué el camino. Tenía que recorrer varios kilómetros más antes del anochecer. El bosque se hacía cada vez más denso, y caminar era cada vez más difícil. Varias veces me hundí en la nieve hasta la cintura y me costó salir. El trineo se enganchaba en los arbustos y las raíces de los árboles, y tenía que detenerme para liberarlo. Hacia el atardecer, el tiempo empezó a empeorar. El cielo se cubrió de pesadas nubes grises y empezó a nevar, primero escasamente, luego cada vez más intensamente. El viento arreció, calándome hasta los huesos a pesar de llevar 2 chaquetas. Comprendí que tenía que buscar refugio. Seguir el camino con este tiempo sería un suicidio. Mirando a mi alrededor, vi una pequeña hondonada, protegida por un saliente rocoso en uno de sus lados. No era un lugar ideal, pero sí aceptable para pasar la noche. Bajé a la hondonada y empecé a preparar un refugio. Con ramas rotas, construí algo parecido a un armazón. Lo cubrí con ramas de abeto que corté con el cuchillo de Stanislav. Obtuve una cabaña primitiva que al menos protegía parcialmente del viento y la nieve. La siguiente tarea era hacer una fogata. Recogí las ramas secas que pude encontrar bajo los árboles y las apilé en forma de pirámide. Luego saqué las cerillas del kit de emergencia e intenté encender el fuego. La primera cerilla se apagó con el viento, la segunda también. Empecé a entrar en pánico. Sin fuego no sobreviviría a la noche. La tercera cerilla finalmente encendió las finas ramas secas que había usado como yesca. Soplé con cuidado la diminuta llama, protegiéndola con las manos del viento. Poco a poco el fuego creció y empecé a añadir ramas más grandes. El calor de la fogata era una salvación. Me senté, apoyado contra la roca, y miré las danzantes llamas. La nieve seguía cayendo, pero aquí, en la hondonada, protegido por la cabaña, estaba relativamente cómodo. Me permití otro sorbo de café y la segunda mitad de la chocolatina. Luego saqué analgésicos del botiquín y tomé 2 pastillas.
Las costillas y el brazo aún me dolían. La noche prometía ser larga. Sabía que no podría dormir. Tenía que mantener el fuego. Pero el cansancio hacía mella y empecé a dormitar. Me despertaba cada 15 o 20 minutos para echar leña al fuego. En uno de esos despertares oí un sonido. Al principio pensé que era el viento en las ramas de los árboles, pero el sonido se repitió. Un rugido bajo y gutural. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que en la taiga siberiana hay lobos y osos. Y aunque los osos normalmente hibernan en sus guaridas, los lobos están activos todo el año. Agarrando una rama encendida, la sostuve como una antorcha y miré fijamente la oscuridad más allá del círculo iluminado por la fogata. Al principio no se veía nada. Luego los vi, 2 ojos brillantes que reflejaban la luz de la hoguera. Después, otro par de ojos. Y luego más. Lobos. Una manada entera. Habían rodeado mi campamento, manteniéndose a distancia, pero evidentemente interesados en mí, ya fuera como presa o como una amenaza desconocida. El miedo me atenazó. Nunca antes me había enfrentado a animales salvajes tan de cerca. En el avión teníamos una pistola reglamentaria para casos de aterrizaje de emergencia en zonas agrestes, pero se había quedado en la cabina, y no podía ir a buscarla. Pensaba febrilmente qué hacer. Echar a correr era inútil. Los lobos eran más rápidos que yo. ¿Subirme a un árbol? En mi estado y con mis habilidades, era imposible. No me quedaba más que mantener el fuego y esperar que los lobos temieran las llamas. Eché al fuego todas las ramas que me quedaban y empecé a recoger piedras a mi alrededor, la única arma que tenía a mano. Los lobos seguían observando, a veces moviéndose alrededor del campamento, pero sin acercarse al fuego. Así pasó alrededor de 1 hora. La leña se estaba acabando y me daba cuenta de que pronto la hoguera empezaría a apagarse. Tenía que hacer algo. Y entonces me acordé de la pistola de bengalas. Sacándola del kit de emergencia, cargué uno de los 6 cartuchos. Apuntando al aire, apreté el gatillo. Un brillante destello rojo iluminó la hondonada, cegándome por un instante. La bengala salió disparada con un siseo y explotó en lo alto, sobre los árboles, iluminando todo alrededor con una luz roja. Los lobos retrocedieron y, aullando, huyeron del ruido y la luz repentinos. Esperé unos minutos, escuchando atentamente. Silencio. Los lobos se habían ido, al menos por ahora. Sabía que podían volver, pero al menos tenía un respiro. El resto de la noche transcurrió en tensa espera. Mantuve el fuego, economizando la leña y escuchando cada sonido. Los lobos no volvieron a aparecer, pero sabía que estaban en alguna parte, en la oscuridad del bosque. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron entre las ramas de los árboles, sentí un alivio increíble. Había sobrevivido a la primera noche en la taiga. Era una pequeña victoria, pero me esperaban decenas de noches así, y cada una de ellas podía ser la última. Recogiendo mis escasas pertenencias, apagué el fuego y seguí mi camino. La nevada había cesado, pero la temperatura parecía haber bajado aún más. Mi reloj marcaba 43 grados bajo cero. Caminaba hacia el noroeste, hacia el poblado de Severny, hacia la gente, hacia el calor, hacia la vida. Al tercer día de camino, me di cuenta de que no había calculado bien mis fuerzas. 10 kilómetros al día por la taiga nevada era demasiado optimista. A duras penas recorría 7 u 8, y eso con una dificultad enorme. Mis provisiones de comida se estaban acabando más rápido de lo que había previsto, y el frío se hacía cada vez más insoportable. La mañana empezó con el descubrimiento de que mis botas estaban pegadas al suelo por el hielo. Por la noche las había dejado demasiado cerca de las brasas moribundas de la hoguera, y la nieve derretida, al congelarse, las había fijado al suelo como si fueran cemento. Tuve que pasar casi 1 hora liberando el calzado,
usando el cuchillo y los restos de agua caliente del termo. Cuando por fin me puse en marcha, el sol ya estaba alto, pero su luz no aportaba calor. El aire estaba tan frío que cada bocanada me quemaba los pulmones. Me envolví la parte inferior de la cara con una bufanda improvisada con la manga de una camisa de repuesto, pero ayudaba poco. El bosque a mi alrededor iba cambiando. Los altos pinos y abetos dejaban paso a árboles y arbustos más bajos. El terreno se volvía accidentado, lo que dificultaba el avance. Varias veces perdí el equilibrio en las resbaladizas laderas y me caí, arriesgándome cada vez a dañar mis ya magulladas costillas. Hacia el mediodía, llegué a un pequeño río cubierto por una gruesa capa de hielo. Era una buena noticia. En el mapa figuraba un río que debía conducirme más cerca de zonas habitadas. La mala noticia era que el río fluía de este a oeste, y yo necesitaba ir al noroeste. Pero decidí seguirlo. Caminar sobre el hielo, relativamente llano, era más fácil que abrirse paso a través del espeso sotobosque. Me detuve en la orilla para comer algo y descansar. Mis provisiones consistían ahora en una barra de chocolate y medio paquete de frutos secos. Esto me daría para un día más, 2 como mucho. Después de eso, tendría que buscar comida en el bosque, y no tenía ni idea de cómo hacerlo en invierno. Mientras estaba sentado en un árbol caído, reflexionando sobre mi situación, mi mirada se posó en el río. Hielo. Debajo debía haber agua. Y en el agua, peces. Tal vez era una oportunidad para conseguir comida. Me acerqué al río e intenté romper el hielo con el cuchillo. Fue inútil, el hielo era demasiado grueso. Entonces encontré una piedra pesada y empecé a golpearla en un mismo punto. Tras varios golpes, apareció una grieta en el hielo. Unos cuantos golpes más y conseguí perforar un pequeño agujero. Ahora tenía que pescar algo. No tenía ni sedal ni anzuelo. Pero recordé cuando mi padre y yo íbamos a pescar en invierno cuando era niño, y él me enseñó a hacer un aparejo rudimentario con materiales disponibles. Corté una fina tira de mi camisa y até a ella un imperdible que encontré en el botiquín. Doblé el imperdible para que se pareciera a un anzuelo. Como cebo utilicé un trocito de fruta seca. Tuve que estar sentado junto al agujero durante mucho tiempo. El frío calaba hasta los huesos, los dedos se me entumecían a pesar de los guantes. Pero esperaba pacientemente, dando tirones cortos a mi rudimentaria caña de pescar de vez en cuando. Después de 2 horas, sentí una ligera tensión. Luego, un tirón fuerte. Levanté la caña de golpe y vi un pececillo retorciéndose en el extremo de mi anzuelo casero. Era una victoria, pequeña, pero muy importante. En la hora siguiente pesqué otros 2 peces de tamaño similar. No era mucho, pero lo suficiente para matar el hambre de una noche. Decidí no demorarme más junto al río y seguí mi camino, planeando preparar el pescado en el alto de la noche. Caminar a lo largo del río helado era, en efecto, más fácil, y pude recorrer varios kilómetros sin mayores dificultades. Pero al anochecer, el tiempo volvió a empeorar. El viento arreció, trayendo consigo copos de nieve punzantes que golpeaban la cara como diminutas agujas. El cielo se cubrió de nubes y oscureció antes de lo habitual. Empecé a buscar un lugar donde pasar la noche. Esta vez tuve suerte. Entre los árboles de la orilla divisé algo parecido a una cabaña de cazadores. El corazón me dio un vuelco de esperanza. Un refugio de verdad. Al acercarme, comprobé que efectivamente era una cabaña, aunque en un estado lamentable. El techo se había derrumbado parcialmente y la puerta colgaba de una sola bisagra. Pero incluso un refugio así era mejor que pasar la noche a la intemperie. Entré con cautela, temiendo encontrarme con algún animal salvaje. Pero la cabaña estaba vacía. Dentro estaba oscuro y olía a humedad, pero seco y relativamente cálido en comparación con el exterior. Al echar un vistazo a la luz de la linterna, encontré los restos de una estufa de leña, una mesa vieja y una tarima medio desvencijada. En la pared colgaban algunas herramientas oxidadas, un hacha con el mango agrietado,
una sierra a la que le faltaban varios dientes y algo parecido a una trampa. Era un auténtico tesoro. Con el hacha podría cortar más leña y, por tanto, mantener el fuego encendido toda la noche. La sierra, incluso en ese estado, también podría ser útil. Me puse manos a la obra rápidamente. Primero encendí el fuego en la estufa, usando astillas secas que encontré en un rincón de la cabaña. Luego salí y, con la ayuda del hacha, corté más leña. El trabajo me calentó y, por primera vez en esos días, sentí una oleada de energía. De vuelta en la cabaña, me ocupé del pescado. Lo limpié con un cuchillo, lo ensarté en ramitas finas y lo colgué sobre el fuego. El olor a pescado asándose inundó la estancia y mi estómago respondió con un fuerte rugido. Mientras el pescado se cocinaba, inspeccioné la cabaña más a fondo. En una de las esquinas encontré una lata vieja con unas hierbas secas, quizá té, dejado por el anterior ocupante. Debajo de la tarima descubrí varios periódicos de hacía 2 años y una manta medio deshecha. Doblé los periódicos en una pila ordenada. Podrían ser útiles para encender el fuego. La manta, aunque estaba en mal estado, aún podía dar algo de calor por la noche. El pescado estaba delicioso. O al menos así me lo pareció por el hambre. Me lo comí todo hasta la última espina, acompañándolo con una bebida caliente que preparé con las hierbas que había encontrado. No era té, sino más bien una infusión de hierbas, de sabor amargo, pero caliente y estimulante. Después de cenar, sentí un cansancio terrible. El calor, la comida y la relativa seguridad de la cabaña hicieron su efecto. Me tumbé en la tarima, tapándome con la manta encontrada y mi chaqueta, y casi al instante caí en un sueño profundo. Me desperté con frío. El fuego en la estufa casi se había apagado y la temperatura en la cabaña había bajado bruscamente. Fuera aún estaba oscuro, pero sentí que había dormido varias horas, el descanso más largo desde el desastre. Eché más leña a la estufa y me senté junto al fuego, reflexionando sobre mi situación. La cabaña era un verdadero regalo del cielo, pero no podía quedarme aquí mucho tiempo. Tenía que seguir mi camino hacia el norte. Según mis cálculos, había recorrido unos 30 kilómetros en estos 3 días. Quedaban aún unos 170. A mi ritmo actual, esto significaba otras 3 semanas de camino. Decidí quedarme en la cabaña un día para descansar y prepararme para el resto del viaje. Necesitaba reparar el mango del hacha, conseguir más comida, si era posible, y quizá construir algún tipo de arma para defenderme de los lobos. Al amanecer, me puse manos a la obra. Primero reforcé el mango del hacha, envolviendo la parte astillada con alambre que encontré entre las herramientas. Luego salí al río y pasé varias horas intentando pescar más peces. Esta vez la suerte no me fue tan favorable, solo un pececillo en 3 horas. Al regresar a la cabaña, descubrí que no era el único interesado en este refugio. En la nieve junto a la entrada se veían huellas de algún animal, demasiado pequeñas para un lobo o un oso, quizá un zorro o una marta. Dentro todo estaba en orden, no faltaba nada. Pero el mero hecho de que animales salvajes se acercaran tanto mientras yo estaba en el río me puso en alerta. Decidí instalar una especie de alarma en la puerta. Colgué varias latas vacías que encontré en la cabaña, de forma que sonaran al intentar abrir la puerta. Pasé el resto del día fabricando una lanza con un palo que encontré y el cuchillo de Stanislav. No quedó muy fiable, pero era mejor que nada. También improvisé una especie de mochila con un trozo de lona que arranqué de un viejo colchón. Esto me permitiría llevar las cosas a la espalda y tener las manos libres. La noche transcurrió sin incidentes. Me despertaba cada 2 horas para echar leña a la estufa, pero en general dormí bien. Por la mañana me sentía mucho mejor. El dolor en las costillas había disminuido, e incluso podía mover la mano izquierda casi con normalidad. Después de recoger todas las cosas útiles que encontré en la cabaña, me preparé para salir. Fijé el hacha a la mochila improvisada y tomé la lanza en la mano. Guardé el mapa y la brújula en el bolsillo del pecho para tenerlos a mano. Antes de irme, dejé una nota sobre la mesa. Gleb Nesterov,
comandante del AN-124 que se estrelló el 20 Quexexis. Me dirijo al pueblo de Severny. Si alguien encuentra esta nota, por favor, que lo comunique al Ministerio de Situaciones de Emergencia. No sabía si alguien leería esta nota pronto, pero al menos me daba una pizca de esperanza. Al salir de la cabaña, consulté la brújula y continué mi camino a lo largo del río. El tiempo era claro, pero el frío no daba tregua. Mi reloj marcaba 38 grados bajo cero, un ligero alivio en comparación con los días anteriores. Caminaba sintiendo una nueva oleada de energía. La cabaña no solo me había proporcionado descanso físico, sino también apoyo psicológico. Si había una cabaña de cazadores aquí, significaba que la gente frecuentaba estos lugares. Quizás podría encontrar más refugios similares en mi camino. Con este pensamiento alentador, continué mi viaje a través de la inmensa taiga siberiana, hacia lo desconocido. Al quinto día de camino, el río que había estado siguiendo giró bruscamente hacia el sur. Esto me planteó una elección. O seguir el río y desviarme de mi ruta, o abandonar el camino relativamente fácil sobre el hielo y adentrarme de nuevo en el bosque para mantener el rumbo hacia el noroeste. Después de pensarlo un poco, decidí atenerme al plan original y me interné en el bosque. El río era una buena referencia y una fuente de alimento, pero mi principal objetivo seguía siendo el pueblo de Severny. El bosque me recibió con hostilidad. El denso sotobosque, la profunda nieve y el terreno accidentado ralentizaron mi ritmo de inmediato. Miré con nostalgia la lisa superficie del río helado, pero luego avancé con decisión, abriéndome paso con el hacha. Hacia el mediodía, estaba exhausto. Cada paso me costaba un mundo, y la distancia recorrida era desalentadoramente escasa. Me detuve a descansar bajo un enorme abeto, cuyas ramas creaban una especie de tienda de campaña, protegiéndome del viento y la nieve. Sacando la última chocolatina, la dividí en dos, decidiendo comerme solo la mitad ahora y guardar el resto para la noche. Acompañé mi magra comida con un puñado de nieve que se derritió en mi boca. Sentado bajo el abeto, reflexionaba sobre mi situación. Las provisiones de comida se estaban agotando y necesitaba encontrar urgentemente una nueva fuente de alimento. La pesca en el río había sido relativamente exitosa, pero ahora me había alejado del agua. ¿Qué podría encontrar en el bosque invernal? Recordé las lecciones de supervivencia que había recibido durante mi formación como piloto. Nos hablaron de plantas comestibles y métodos de caza. Pero una cosa es escuchar conferencias en una cálida sala de conferencias, y otra muy distinta es aplicar esos conocimientos en una situación real, cuando tu vida depende de ello. Mirando a mi alrededor, vi varios arbustos con bayas rojas. ¿Arándanos rojos? ¿O algo venenoso? No estaba seguro, y decidí no arriesgarme. Un envenenamiento en mi situación equivaldría a una sentencia de muerte. Continuando mi camino, miré atentamente a mi alrededor en busca de algo comestible. Después de una hora de caminata, vi huellas en la nieve, pequeñas huellas de patas que conducían a una madriguera bajo las raíces de un árbol. Tal vez una liebre o algún otro animal pequeño. Se me ocurrió una idea. ¿Y si intentaba poner una trampa? No era cazador, pero conocía los principios básicos. Con ramas y alambre que encontré en la cabaña, construí un lazo rudimentario y lo coloqué en el sendero por el que, a juzgar por las huellas, el animal pasaba regularmente. Sin mucha esperanza de éxito, marqué este lugar en mi memoria y seguí adelante. El plan era volver aquí mañana por la mañana y comprobar la trampa. Al atardecer, llegué a un pequeño claro rodeado de altos pinos. El lugar parecía adecuado para pasar la noche, protegido del viento y con suficientes ramas secas para hacer una hoguera. Empecé a construir un refugio. Esta vez decidí construir una cabaña más sólida, utilizando la experiencia de las noches anteriores. Primero instalé una estructura de ramas fuertes,
Luego la cubrí con ramas de abeto, colocándolas como tejas para que el agua y la nieve se escurrieran en lugar de filtrarse al interior. Coloqué más ramas en el suelo para crear aislamiento de la tierra fría. Cuando el refugio estuvo listo, encendí una hoguera frente a la entrada, colocándola de manera que el calor se dirigiera hacia el interior de la cabaña, pero el humo saliera al exterior. Era una técnica que había visto en algún documental sobre supervivencia. Después de cenar con la mitad restante de la chocolatina y las últimas frutas secas, me acomodé en la cabaña. A pesar de todos mis esfuerzos, el frío seguía penetrando en el interior y me despertaba a menudo para echar leña a la hoguera. Por la noche me despertó un sonido extraño, algo entre un aullido y un lamento que llegaba de lejos. Me quedé paralizado, escuchando atentamente. El sonido se repitió, prolongado, lastimero. ¿Lobos? Pero por alguna razón no se parecía al aullido de lobo que había escuchado hacía unos días. Eché un vistazo desde el refugio, escudriñando la oscuridad. La luz de la luna se reflejaba en la nieve, creando un brillo fantasmal en el que los árboles parecían figuras siniestras, pero no noté ningún movimiento. El sonido resonó de nuevo, esta vez más cerca, y entonces lo comprendí. No era un lobo, era una voz humana. Alguien gritaba o lloraba en el bosque. El corazón me latió más rápido. ¿Acaso había gente cerca? ¿Quizás cazadores u otras víctimas? ¡Eh! Grité, saliendo del refugio. ¿Hay alguien ahí? Estoy aquí. Silencio. Luego, de nuevo ese sonido, pero ahora venía de otra dirección, como si la fuente del sonido se moviera a una velocidad increíble. Una extraña sensación de inquietud me invadió. Algo no encajaba. Recordé las historias del diablo del bosque, una criatura de las leyendas siberianas que imita la voz humana para atraer a los viajeros al corazón del bosque. Tonterías, pensé. Es solo el viento jugando en las ramas de los árboles y mi imaginación completando el resto. Pero aún así, no abandoné la seguridad de mi campamento. Echando más leña a la fogata, volví al refugio e intenté dormirme de nuevo, pero el sueño no llegaba. Me quedé tumbado, escuchando los sonidos del bosque y pensando en qué podría estar emitiendo ese extraño lamento. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol se filtraron entre las ramas de los árboles, fui a revisar mi trampa. Al acercarme al lugar donde la había instalado, noté que la nieve alrededor estaba removida. El corazón me latió más rápido ante la expectativa. Y, en efecto, una pequeña liebre estaba atrapada en el lazo. Ya estaba muerta. Al parecer, se había asfixiado o congelado durante la noche. Sentí al mismo tiempo alegría por el éxito de la caza y una extraña pena por la muerte del animal. Pero el hambre rápidamente desplazó todos los demás sentimientos. Liberé a la liebre del lazo y regresé al campamento. Allí, usando el cuchillo de Stanislav, desollé el cuerpo, esforzándome por recordar todo lo que sabía sobre este proceso. No quedó muy pulcro, pero lo importante era que ahora tenía comida. Encendiendo una fogata, empecé a cocinar la carne. El olor a liebre asándose llenó la explanada, y mi estómago respondió con un rugido estruendoso. No había comido carne en casi una semana, y la perspectiva de una verdadera comida me parecía un lujo casi irreal. Mientras la carne se cocinaba, examiné mis provisiones. La situación no era muy halagüeña. El botiquín estaba casi vacío, y de comida no quedaba nada más que la liebre que se estaba asando. Agua sí tenía. Recogía nieve en la cantimplora que había encontrado en la cabaña y la derretía junto al fuego. Pero el principal problema era el cansancio. A pesar del relativo buen descanso en la cabaña hacía un par de días, mis fuerzas se estaban agotando. El frío, la falta de comida y la tensión constante estaban haciendo mella. Sentía que empezaba a debilitarme. Después del desayuno, decidí no apresurarme a salir. Necesitaba recuperar fuerzas, y la exitosa caza me daba esa posibilidad. Decidí quedarme en esta explanada un día más para descansar, poner más trampas y prepararme para el camino que me esperaba.
El día transcurrió trabajando. Instalé 3 trampas más en diferentes lugares alrededor de la explanada, recogí más leña para la fogata, fortalecí mi refugio. También encontré algunas piñas y extraje los piñones, una pequeña pero nutritiva adición a mi dieta. Por la noche, sentado junto a la fogata y terminando los restos de la liebre, reflexionaba sobre el extraño sonido que había escuchado por la noche. La parte racional de mi mente decía que era simplemente el viento o algún animal. Pero algo en ese sonido era humano, demasiado humano. Decidí estar más alerta por la noche. Quién sabe, quizás realmente haya gente cerca. Cazadores perdidos o, lo que es peor, fugitivos. En la taiga uno puede encontrarse con gente de todo tipo, y no todos son amables. La noche transcurrió en calma, sin sonidos extraños. Por la mañana revisé mis trampas. 2 estaban vacías, pero en la tercera había caído otra liebre, un poco más grande que la primera. Era un verdadero éxito. Con tanta carne podía aguantar unos cuantos días más. Después de desollar la presa, decidí ahumar parte de la carne sobre el fuego para que se conservara durante más tiempo. Esto me llevó casi todo el día, pero el resultado valió la pena. Ahora tenía una reserva de comida que podía llevar conmigo. A la mañana siguiente, bien descansado y con una reserva de comida, continué mi camino. Consultando la brújula, me dirigí hacia el noroeste, hacia el poblado de Severny. El bosque se volvía cada vez más denso, y caminar era cada vez más difícil. Varias veces me topé con montones de árboles caídos, que tenía que sortear, perdiendo tiempo y fuerzas. Pero avancé con determinación, impulsado por la idea de que cada paso me acercaba a la gente, al calor, a la salvación. Hacia el atardecer del 7º día después del accidente, llegué a un lugar extraño. En medio del bosque había una explanada perfectamente circular, en la que no crecía ni un solo árbol. En el centro de la explanada se veía algo parecido a un círculo de piedra, un antiguo santuario o un lugar de rituales. Me acerqué con cautela. Las piedras estaban cubiertas de musgo y nieve, pero claramente no estaban colocadas al azar. Formaban un círculo perfecto de unos 5 metros de diámetro. En el centro del círculo yacía una piedra plana que recordaba a un altar. El lugar provocaba una extraña sensación, una mezcla de curiosidad y una inquietud inexplicable. ¿Quién y cuándo había creado esa estructura? ¿A qué dios o espíritu se rendía culto allí? Decidí no acampar en aquella explanada, a pesar de que era un lugar ideal, abierto y con buena visibilidad. Algo me decía que era mejor mantenerme alejado de aquellas piedras ancestrales. Después de caminar otro kilómetro, encontré un lugar adecuado para pasar la noche, una pequeña hondonada protegida del viento por altos abetos. Monté rápidamente un refugio, encendí una fogata y me preparé para la pernoctación. Mientras cenaba carne de liebre ahumada, reflexionaba sobre la extraña explanada con el círculo de piedras. Tal vez era un lugar de rituales de los pueblos indígenas de Siberia, los Evenki o los Yakutos, o incluso de tribus más antiguas que poblaron estas tierras hace miles de años. Estas reflexiones me llevaron a pensar en lo antigua y misteriosa que era esta tierra. Siberia guardaba muchos secretos de los que nosotros, los hombres modernos, apenas sabíamos nada. Y allí estaba yo, un hombre del siglo XXI, con su tecnología y su visión científica del mundo, solo ante esta antigua y primigenia fuerza. No era supersticioso, pero algo en la atmósfera de ese bosque me hacía sentir como un intruso, un invitado no deseado que había invadido territorio ajeno, un territorio donde regían leyes distintas a las que estaba acostumbrado. Con estos inquietantes pensamientos me dormí, aferrando con fuerza en la mano el cuchillo de Stanislav, la única arma fiable que tenía. Al 10º día de camino, comprendí que me movía demasiado lento. Según mis cálculos, había recorrido unos 70 kilómetros desde el lugar del accidente.
Eso significaba que aún me quedaban unos 130 kilómetros hasta el poblado de Severny. A mi ritmo actual, 7 u 8 kilómetros al día, el camino me llevaría otras 2 semanas y media. Demasiado tiempo. Mis provisiones de comida volvían a escasear. La carne de liebre ahumada se había terminado ayer, y aunque seguía colocando trampas cada noche, la suerte me había dado la espalda. En los últimos 3 días habían permanecido vacías. Mi estado físico también empeoraba. A pesar de las paradas regulares para descansar, sentía un cansancio constante. El frío me robaba las fuerzas, y la falta de alimento no me permitía recuperarme. Noté que mis pantalones me quedaban demasiado holgados, un claro indicio de pérdida de peso. Pero lo peor era mi estado psicológico. La soledad y la monotonía del camino empezaban a afectarme. Me sorprendía hablando en voz alta conmigo mismo o con interlocutores imaginarios. Varias veces me pareció oír voces o ver movimiento en el rabillo del ojo, pero, al girarme, solo encontraba el bosque vacío. Aquella mañana me desperté con una firme resolución. Tenía que acelerar el ritmo. Aunque me costara las últimas fuerzas, debía reducir el tiempo de camino. Recogiendo mis escasas pertenencias, me puse en marcha incluso antes del amanecer. Orientarme en el crepúsculo era difícil, pero no quería perder ni un minuto de luz del día. El bosque se fue aclarando gradualmente, dando paso a un terreno accidentado con grupos dispersos de árboles. Caminar se hizo más fácil, pero los espacios abiertos significaban menos protección contra el viento y más nieve por la que avanzar. Al mediodía, llegué a la cima de una pequeña colina y me detuve para recuperar el aliento y mirar a mi alrededor. Delante de mí se extendía un valle cubierto de nieve y tras él una nueva cadena de colinas. Pero lo que me llamó la atención fue una fina columna de humo que se elevaba sobre el bosque al otro lado del valle. Humo. Podía ser una fogata o el tubo de una estufa. En cualquier caso, significaba la presencia humana. Una nueva esperanza me dio fuerzas. Bajé rápidamente de la colina y me dirigí a través del valle, sin apartar la vista de la columna de humo, temiendo perderla de vista. La distancia era engañosa. Lo que parecía cercano, en realidad estaba a varios kilómetros. Caminé sin detenerme a descansar, impulsado por la idea de que pronto podría encontrarme con gente. Tal vez cazadores o guardabosques que tuvieran una radio o un vehículo. Cuando por fin me acerqué a la fuente del humo, el sol ya se inclinaba hacia el ocaso. Ante mis ojos apareció una pequeña cabaña, parecida a la que había pernoctado hacía unos días, pero en mucho mejor estado. El humo salía de la chimenea, y junto al porche había apiladas hileras de leña bien ordenadas. El corazón me latió más rápido. Me acerqué a la cabaña y llamé a la puerta. Silencio. Volví a llamar, más fuerte. ¿Hay alguien? Grité, pero no hubo respuesta. Con precaución, abrí la puerta y eché un vistazo al interior. La cabaña estaba vacía, pero claramente habitada. En la estufa ardía el fuego, sobre la mesa había una taza con té a medio beber y, junto a ella, un libro abierto. Alguien había estado allí hacía poco y, por lo visto, había salido por un momento. No sabía qué hacer. Entrar sin invitación me parecía incorrecto, pero el frío y el cansancio me estaban venciendo. Al final, decidí entrar y esperar al dueño dentro. El calor de la cabaña me envolvió, y sentí cómo la tensión de los últimos días empezaba a desaparecer. Me senté en un banco junto a la pared, procurando no tocar nada de las pertenencias del dueño. La espera se hacía larga. Afuera ya había oscurecido, pero nadie había aparecido. Empecé a preocuparme. ¿Qué le habría pasado a alguien que dejó la estufa encendida y el té a medio beber? Observando la cabaña con más atención, noté varias cosas extrañas. Primero, no había rastro de objetos modernos, ni radio, ni linterna de pilas, ni ninguna otra señal del siglo XXI. Segundo, la ropa que colgaba de las perchas junto a la puerta parecía antigua.
camisas de tela casera, un caftán de tela burda. En la pared colgaba un rifle viejo, obviamente no moderno, y junto a él, varias pieles de animales. En la esquina había un icono, frente al cual ardía una lámpara de aceite. Todo esto me daba la impresión de haber viajado de alguna manera al pasado, a la cabaña de un cazador del siglo XIX. Pero eso, por supuesto, era imposible. Seguramente el dueño simplemente prefería un estilo de vida tradicional, sin las comodidades modernas. Decidí esperar a que regresara, por extraño que resultara. Al fin y al cabo, cualquier persona era una salvación para mí en ese momento. El cansancio me venció, y me quedé dormido sentado en el banco. Me desperté con el chirrido de la puerta. Al abrir los ojos, vi a un hombre alto y barbudo, con un gorro de piel y un abrigo grueso, que estaba en el umbral y me miraba con evidente sorpresa. «Buenas tardes», dije, levantándome. «Disculpe la intrusión. He sufrido un accidente aéreo y llevo 10 días caminando por la taiga. Vi humo de su cabaña y...». El hombre me miraba en silencio, sin moverse. Su mirada era extraña, no asustada o sorprendida, sino más bien escrutadora. «Me llamo Gleb Nesterov. Soy piloto de un avión de carga AN-124. Continué, sintiéndome incómodo por ese silencio. Nos estrellamos a unos 70 kilómetros de aquí. Toda la tripulación murió, excepto yo. ¿Tiene una radio o algún medio de transporte para contactar con la civilización?» El hombre finalmente se movió. Cerró la puerta tras de sí y se acercó a la mesa, sin quitarme los ojos de encima. «No tengo ninguna radio», dijo con una voz grave y un fuerte acento que no pude identificar. «Y tampoco tengo transporte, solo mis pies y unos esquíes». «¿Y cuál es el pueblo más cercano?» «El asentamiento de Severny debería estar en esta dirección». Señalé hacia el noroeste. «¿Severny?». El hombre negó con la cabeza. «No conozco ese sitio. El pueblo más cercano es Kamenka, a 3 días de camino desde aquí». Me quedé perplejo. En mi mapa no aparecía ninguna Kamenka en esta zona. ¿Tal vez es un nombre no oficial? ¿O el mapa está desactualizado? ¿Y en Kamenka hay teléfono? ¿O coches?, pregunté. El hombre volvió a negar con la cabeza. «No hay nada de eso allí. Un pueblo sencillo. Pero la gente ayudará, dará de comer y dejará descansar. Y luego se podrá llegar a la ciudad». «¿A qué ciudad?». «A Irkutsk, por supuesto». Eso sonaba raro. Irkutsk estaba a cientos de kilómetros de donde, según mis cálculos, deberíamos estar. O me había desviado mucho del rumbo, o este hombre estaba confundido. «Escuche», dije, sacando el mapa. «Veamos dónde estamos». Desplegué el mapa sobre la mesa y le mostré el lugar aproximado del accidente y el camino que había recorrido. El hombre se inclinó sobre el mapa, pero su rostro no mostraba ningún reconocimiento. «Es un mapa extraño el tuyo», dijo finalmente. «Nunca he visto uno así». «Es un mapa topográfico normal», me sorprendí. «Moderno». «¿Moderno, dices?». El hombre sonrió con sorna, y en su sonrisa había algo que me incomodó. «¿Qué año es hoy, según tú?». La pregunta me pareció absurda, pero respondí. 2023. El hombre volvió a sonreír con sorna y negó con la cabeza. «Venga ya. Siéntate, caminante. ¿Quieres un poco de té?». Sin esperar mi respuesta, quitó una tetera de la estufa y vertió un líquido oscuro que olía a hierbas en 2 tazas. Me tendió una. «Bebe. Te calentarás». Cogí la taza y tomé un sorbo. El té estaba caliente y tenía un sabor extraño, amargo, con notas de unas hierbas desconocidas. Pero realmente calentaba y daba fuerzas. «¿Cómo te llamas?», pregunté, dándome cuenta de que todavía no sabía el nombre del dueño de la cabaña. «Prokhor», respondió. «Prokhor Ilich». «¿Lleva mucho tiempo viviendo aquí, Prokhor Ilich?».
Mucho tiempo, asintió. Toda mi vida en la taiga. Cazo, pesco, recolecto hierbas. ¿Y a menudo se encuentra con gente como yo? ¿Perdidos? A veces, respondió Prokhor evasivamente. La taiga acoge a muchos, pero no deja marchar a todos. Esta frase sonó siniestra, pero lo atribuí a la forma de hablar del viejo cazador. ¿Puede ayudarme a llegar a esa camenca? Pregunté. Pagaré bien cuando regrese a la civilización. No necesito dinero. Prokhor negó con la cabeza. Y ayudaré, solo que no ahora. Viene una ventisca, fuerte. Tendremos que esperar 3 días. ¿Una ventisca? Miré por la ventana. Afuera estaba oscuro, pero no vi ninguna señal de que se acercara una tormenta. ¿Estás seguro? Siento la taiga, respondió Prokhor simplemente. Habrá una ventisca. Terrible. No discutí. Al fin y al cabo, este hombre había vivido aquí toda su vida y seguramente entendía mejor que yo las condiciones climáticas locales. Entonces le agradecería que me permitiera quedarme en su cabaña estos 3 días, dije. Quédate, asintió Prokhor. Hay espacio suficiente. Lo único que harás será ayudar, partir leña, acarrear agua. Por supuesto, accedí yo. No estoy acostumbrado a estar ocioso. Cenamos algo sencillo pero nutritivo. Carne de reno estofada con unas raíces. Después de la cena, Prokhor me indicó un camastro junto a la pared donde podía dormir. Descansa, me dijo. Aún necesitarás fuerzas. Me acosté, me tapé con la manta de pieles que Prokhor me había ofrecido, y casi al instante caí en un profundo sueño. Era la primera vez en 10 días que dormía en un lugar cálido y seguro, con el estómago lleno y sin tener que despertarme cada 2 horas para echar leña al fuego. Me despertó el aullido del viento. Fuera bramaba una auténtica tormenta. La nieve volaba horizontalmente y la visibilidad era nula. Prokhor tenía razón. La ventisca había llegado de verdad. El dueño de la cabaña estaba sentado junto a la estufa, tallando algo en madera. Al notar que me había despertado, asintió con la cabeza. Ya te lo decía, ventisca. No amainará en 3 días. ¿Cómo lo supo? Pregunté, acercándome a la ventana y mirando la blanca locura que había fuera. Ya te lo dije, lo siento. Se encogió de hombros Prokhor. Cuando uno vive mucho tiempo en la taiga, empieza a entenderla. Pasamos 3 días en la cabaña, saliendo solo cuando era imprescindible, para recoger nieve para el agua o leña para la estufa. La ventisca no cesaba, tal y como había predicho Prokhor. Durante ese tiempo, hablé mucho con el dueño de la cabaña, intentando averiguar más sobre la zona y sobre él mismo. Pero Prokhor era parco en palabras y a menudo evitaba las respuestas directas. No se interesaba por el mundo moderno del que yo venía, no preguntaba por aviones ni ciudades. Parecía que su vida de ermitaño en la taiga le satisfacía plenamente. Al 4.º día la ventisca amainó y pudimos salir. La nieve llegaba hasta la cintura, pero el cielo estaba despejado y el sol brillaba con fuerza, reflejándose en la capa blanca. Hoy descansamos, dijo Prokhor. Y mañana al amanecer salimos. 3 días de camino hasta Camenca. Estuve de acuerdo. El día se nos fue preparando el viaje. Prokhor arreglaba los esquíes, preparaba provisiones, y yo le ayudaba haciendo recados sencillos. Por la noche, sentado junto a la estufa, saqué de nuevo la fotografía de Ania y Basilisa. Prokhor se fijó, y por primera vez mostró interés. ¿Familia? Sí, asentí. Mi mujer y mi hija. Ahora mismo deben de estar muertas de preocupación. Prokhor miró la fotografía durante un largo rato y luego dijo en voz baja. Guapas. Eres un hombre afortunado. Lo era, suspiré. Ahora no sé si las volveré a ver. Las verás, dijo Prokhor con seguridad. Yo te sacaré de aquí. Al amanecer nos pusimos en marcha. Prokhor iba delante sobre esquíes, y yo le seguía, también sobre esquíes que él me había prestado.
Era difícil avanzar. La nieve era profunda y blanda, incluso para los esquíes. Pero Prohor se movía con seguridad, eligiendo la ruta óptima. Durante 3 días caminamos por la taiga, deteniéndonos a pasar la noche en refugios improvisados. Prohor resultó ser un excelente guía. Encontraba el camino sin equivocarse, incluso cuando a mí me parecía que nos habíamos perdido sin remedio. Al tercer día de camino, cuando el sol ya se inclinaba hacia el horizonte, llegamos al borde del bosque. Abajo, en el valle, se veía un pequeño pueblo, una decena de casas de madera con chimeneas humeantes. «Kamenka», dijo Prohor. Llegamos. Suspiré aliviado. Por fin gente, un pueblo de verdad. Desde allí podría contactar con el mundo exterior, pedir ayuda. Bajamos al valle y nos acercamos a la casa más alejada. Prohor llamó a la puerta y nos abrió una anciana vestida con ropa tradicional rusa. «Buenos días, Matriona», dijo Prohor. «Traigo un viajero. Lo he sacado de la taiga». La mujer me echó un vistazo y, en silencio, se apartó para dejarnos entrar. Dentro hacía calor y olía a shchi y a pan recién horneado. «Sentaos a la mesa», dijo. «Os daré de comer». Nos sentamos a una gran mesa de madera, y Matriona empezó a poner platos de comida delante de nosotros. Yo estaba hambriento, y acepté agradecido la invitación. Después de la cena, pregunté: «Dígame, ¿hay teléfono en el pueblo? Necesito ponerme en contacto con las autoridades, informar sobre el accidente». Matriona y Prohor se miraron. «No tenemos teléfono», dijo la mujer. «Ni siquiera electricidad». «¿Cómo es posible?». Me sorprendí. «¿Y cómo se comunican con el mundo exterior?». «Una vez al mes llega una caravana de la ciudad», respondió Prohor. «Trae mercancías y se lleva pieles, bayas, setas secas». «¿Una caravana?». No me lo podía creer. ¿Se refiere a un camión? «No», negó con la cabeza Prohor. «Una caravana. Trineos con caballos». Empecé a sospechar que algo no iba bien. Un pueblo sin electricidad ni teléfono, una caravana con caballos en lugar de coches. Parecía un viaje en el tiempo. «¿Qué año es?», pregunté, recordando la extraña pregunta de Prohor en la cabaña. «1895», respondió Matriona, mirándome con desconcierto. «¿Por qué?». Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Era imposible. Se suponía que estaba en el siglo XXI, no a finales del XIX. ¿Qué estaba pasando? «¿Es una broma?», pregunté, mirando de Matriona a Prohor. «¿O es una reconstrucción histórica? ¿Viven a propósito como en la antigüedad?». «No entiendo de qué hablas», negó con la cabeza Matriona. «¿Qué reconstrucción?». Saqué de mi bolsillo mi reloj electrónico. Tenía que demostrar que yo era del futuro. Pero, para mi horror, la pantalla del reloj estaba oscura. La batería, que se suponía que duraría varios años, se había agotado sin motivo aparente. «Escuche», dije, sintiendo que el pánico me invadía. «Soy el piloto de un avión que se estrelló en la taiga. Vengo del 2023. ¿Cómo he podido llegar a su época?». Matriona se santiguó y se alejó de mí, visiblemente asustada. Prohor, en cambio, me miraba con una expresión extraña, no sorprendida, sino más bien comprensiva. «Vamos a salir», dijo, levantándose de la mesa. «Tenemos que hablar». Salimos al porche. La noche era clara, estrellada. La Vía Láctea se extendía sobre nosotros como un río de plata. «No eres el primero», dijo Prohor, mirando a las estrellas. «A veces la taiga hace estas cosas. Se lleva a gente de diferentes épocas. Yo mismo vengo de 1943. Era soldado, luchaba contra los alemanes. Me pilló un bombardeo, huí al bosque y desperté aquí, en 1895. Lo miré, sin poder creer lo que oía. Sonaba a delirio de un loco o al argumento de una novela de ciencia ficción. «Eso es imposible», dije. «Los viajes en el tiempo no son posibles».
Pues mira a tu alrededor. Prohor señaló el pueblo. ¿Ves cables eléctricos? ¿Antenas? ¿Coches? No hay nada de eso, porque aún no se han inventado. Estamos en el pasado y no podemos hacer nada al respecto. Pero, ¿cómo volver?, pregunté, sin terminar de creer lo que estaba pasando. Tiene que haber una forma. No lo sé. Prohor negó con la cabeza. Lo he intentado muchas veces. He ido al lugar donde desperté en esta época. No pasó nada. Quizá tú tengas más suerte. ¿Dónde viste esas piedras extrañas, ese círculo en el claro? Me estremecí. ¿Cómo sabe lo de las piedras? Ya te digo, no eres el primero. Todos los que han venido de otra época han visto esas piedras. Quizá estén relacionadas con el viaje de alguna manera. ¿Así que tengo que volver allí?, pregunté, sintiendo que nacía una esperanza. Puedes intentarlo. Prohor se encogió de hombros. Pero no te prometo nada. Yo lo he probado y no ha funcionado. Tengo que intentarlo, dije con firmeza. Por Anya y Basilisa. Me esperan allí, en el futuro. Prohor me miró largamente, y luego asintió. Está bien. Mañana te llevaré de vuelta a las piedras. Pero recuerda, puede que no funcione. Y entonces tendrás que resignarte a una nueva vida aquí, en nuestra época. Yo no podía resignarme a eso. No podía imaginarme que nunca más volvería a ver a mi familia, a mi mundo. Tenía que volver, costara lo que costara. A la mañana siguiente emprendimos el camino de vuelta. Prohor me guió a través de la taiga, eligiendo la ruta más corta hacia el círculo de piedra. Caminamos rápido, casi sin detenernos a descansar. Al tercer día de camino, cuando el sol ya se inclinaba hacia el ocaso, llegamos al conocido claro circular con el círculo de piedra en el centro. Todo se veía exactamente igual que como lo recordaba. Un claro perfectamente circular en medio del bosque, antiguas piedras cubiertas de musgo y nieve. Ya hemos llegado, dijo Prohor, deteniéndose en el borde del claro. A partir de aquí, tú solo. Yo no voy a ir allí. ¿Por qué?, pregunté. No quiero arriesgarme, respondió. Y si funciona para mí, ya me he acostumbrado a esta vida. Me he construido una cabaña, me he asentado. Y además, ¿a dónde iba yo en tu época? Allí seré un extraño. Lo entendí y no insistí. Nos despedimos y crucé el claro hacia el círculo de piedra. La nieve crujía bajo mis pies y mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a saltar de mi pecho. Al llegar al círculo, me detuve. ¿Y ahora qué? ¿Cómo activar este antiguo portal, si es que realmente era un portal? Recordé todas las películas y libros sobre viajes en el tiempo que había visto o leído. A menudo requerían algún tipo de ritual o palabras especiales. Pero yo no sabía ni una cosa ni la otra. Desesperado, simplemente me puse de pie en el centro del círculo, sobre la piedra plana que parecía un altar, y cerré los ojos. Pensé en Anya y Basilisa, en nuestra casa, en mi antigua vida. Las imaginé con la mayor claridad posible, poniendo en esas imágenes toda mi añoranza y mi amor. Al principio no pasó nada. Luego sentí un extraño mareo. La tierra parecía desaparecer bajo mis pies y empecé a caer. A caer a través del tiempo. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es el rostro de Prohor, mirándome desde el borde del claro. Estaba sonriendo y levantó la mano en un gesto de despedida. Y entonces llegó la oscuridad. Desperté porque alguien me sacudía por el hombro. Al abrir los ojos, vi sobre mí el rostro de un hombre con ropa moderna de invierno, con el parche del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. ¡Está vivo!, le gritó a alguien. ¡Aquí! ¡Está vivo! Inmediatamente me rodearon personas vestidas con uniformes de rescatistas. Alguien me alumbraba los ojos con una linterna, alguien me tomaba el pulso, alguien me cubría con una manta térmica. ¿Dónde estoy?, pregunté con voz ronca.
En la taiga, a unos 120 kilómetros del lugar del accidente de su avión, respondió el rescatista. Llevamos 2 semanas buscándolo. El resto de la tripulación fue encontrado de inmediato, pero a usted, solo ahora. ¿Cómo se las arregló para llegar tan lejos? Es una larga historia, respondí, tratando de entender lo que estaba pasando. Muy larga. Me subieron a una camilla y me llevaron al helicóptero que esperaba cerca. Ya en el aire, le pregunté al médico que me acompañaba: ¿qué día es hoy? ¿Qué año es? Me miró con inquietud, evidentemente sospechando algún daño cerebral o amnesia, pero respondió: 15 de febrero de 2023. Me dejé caer hacia atrás sobre la camilla, sintiendo un alivio increíble. Había regresado. Había regresado a mi tiempo. A mi familia. Cuando el helicóptero aterrizó en Krasnoyarsk, me llevaron directamente al hospital. Los médicos se sorprendieron de mi estado relativamente bueno. Deshidratación, agotamiento, congelación leve, pero nada irreparable. Al día siguiente, Anya entró en mi habitación. Se veía demacrada, con ojeras profundas por las noches de insomnio, pero cuando me vio, su rostro se iluminó con una alegría tal que me cortó la respiración. Nos abrazamos y sentí cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. Estaba en casa. Por fin en casa. Vasilisa está esperando en el pasillo, dijo Anya, secándose las lágrimas. Los médicos solo le han permitido entrar 5 minutos. Que pase, sonreí. Las he echado mucho de menos a las dos. Cuando mi pequeña hija entró corriendo en la habitación y se me echó al cuello, entendí que todas las pruebas por las que había tenido que pasar valían la pena por este momento. Sobreviví. Regresé. Y ahora conocía el valor de cada minuto que pasaba con mis seres queridos. Más tarde, cuando conté mi historia a los investigadores que investigaban el accidente, la recibieron con escepticismo. ¿Viajes en el tiempo? ¿Una aldea de finales del siglo XIX? ¿Un cazador de la década de los 40 del siglo XX? Todo sonaba como el delirio de un hombre que había sufrido un gran estrés y había estado al borde de la supervivencia en condiciones extremas. No insistí. Tal vez tenían razón. Quizás todo había sido una alucinación causada por el frío, el hambre y la soledad. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que era real. Prohor era real. Kamenka era real. Y el círculo de piedra en la taiga también era real. A veces, por la noche, sueño con la taiga. Sueño con Prohor, sentado junto a la estufa en su isba, tallando algo en madera. Sueño con la explanada circular con las piedras antiguas. Y me despierto con la sensación de que la frontera entre el pasado y el presente, entre la realidad y el sueño, es más delgada de lo que pensamos. Pero luego me giro y veo a Anya durmiendo a mi lado. Oigo la suave respiración de Vasilisa desde la habitación contigua y comprendo que estoy donde debo estar. En mi tiempo, en mi mundo, en casa. Y eso es suficiente.